En esta ocasión, en el ciclo de sesiones científicas de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, tenemos el gusto de presentar a esta nueva escrito trabajo del doctor Juan Vives Rocabert, titulado Jacques Kerouac, el rey de la generación Beat, con el comentario y un ejercicio de conversatorio con el doctor Julio Casillas, a quienes quiero presentar a continuación. El doctor Juan Vives Rocabert, médico y psiquiatra, graduado de la Facultad de Medicina y la División de Estudios Superiores de la UNAM, hizo su formación psicoanalítica en el Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y posteriormente su formación como psicoterapeuta de grupo, pareja y familia en la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo. Ha sido socio didáctico vitalicio de la APM, director del instituto y presidente, amén de otros cargos administrativos. Ha impartido seminarios tanto en el instituto de la APM como en la AMPAG. También ha sido secretario de FEPAL, la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis, director adjunto de ILAP, Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis. Ha formado parte del Council de Delegados en la Asociación Psicoanalítica Internacional y ha sido editor por Latinoamérica del International Journal of Psychoanalysis. Es actualmente editor permanente de cuadernos de psicoanálisis. Ha publicado más de 17 libros, los 3 últimos titulados La muerte y su pulsión, Charles Bukowski, El lado oscuro del último poeta maldito, y ensayos de psicoanálisis aplicado a la creación literaria. Él va a participar en el conversatorio y comentando el trabajo del doctor Vives, el doctor Julio Ledesma, médico cirujano de medicina de la UNAM, psicoanalista didacta de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, director del Instituto Ramón Parres de la APM. Bienvenidos todos. No sé, aclararlo, porque que es un síntoma feo. Juan Vives, riesgo de... Juan y yo le vamos a Pumas, ¿eh? Bienvenidos, adelante, doctores. Sí, gracias. Bueno, ahí está ya. Platicando con Juan, que fue ayer en la noche, la verdad, le decía, oye, ¿por qué no hacemos algo diferente? En lugar de que me ponga a leer un comentario y todo, ¿por qué no vas presentando tú que trae una con PowerPoint y lo hacemos un conversatorio? El que después voy a ir integrándolos también a ustedes, que los conozco a todos, ya también a Rafael, ¿sí? Entonces, para que vayamos platicando y hacerlo de una manera diferente. ¿Les parece? Sí, bueno. sí, claro. Juan, Alex, arrancas. Bueno, qué bueno. En Puente. No, si es de cuates, hijo, no. Sí. Pero con el coronavirus. No, la verdad, Además, nunca se me van a olvidar todos ustedes ya. siéntense separaditos, por favor. Bueno, Jacques Kerouac, para entender esta literatura tenemos que situarnos, antes que nada, en las repercusiones que tuvo la Segunda Guerra Mundial. De alguna manera, se trata de una generación, la generación Beat, que es bastante posterior a la generación perdida, la famosa generación perdida, Hemingway, Scott Fitzgerald, Dos Pasos. Pero esta generación, de alguna manera, hace una protesta formal. Es una generación muy contestataria y hace una protesta en contra de la ideología de la modernidad, la ideología de la revolución industrial. Por lo tanto, podemos decir que cae en la posmodernidad. Ellos
ostentan la bandera de que para qué la revolución industrial, para qué el desarrollo brutal de la tecnología que se logró fue una enorme cantidad de muertos. Es decir, la tecnología estuvo al servicio más que nada de la destrucción. Entonces ellos abjuraron de la ideología de sus padres, de ahí que la rebelión en contra del padre, como todo movimiento contestatario, sea un aspecto muy central, muy primario de esta generación. Los primeros en protestar fueron movimientos en Francia. Ahí podrán distinguir quizá a Jean-Paul Sartre, a Camus, ahí está entre ellos. Es decir, los que se dieron en llamar los existencialistas. Fue la primera generación que dio en relación a esta contracultura, que no querían saber absolutamente nada de lo que había llevado a la guerra. Es decir, incluyendo la revolución industrial y todo el enorme avance de la tecnología. Son diferentes maneras de manifestarse, sobre todo en Francia, de esta generación existencialista que, digamos, marcó la pauta para el inmediato seguimiento por la generación Beat. Ustedes son muy jóvenes, pero yo sí me acuerdo, en México hubo cafés existencialistas, ¿sí? Y había que vestirse con tortuga alto, traer e ir entonces a tomarse la copa en los cafés y los bares de tipo existencialista. ¿Y por qué el suéter hasta acá? ¿Perdón? ¿Por qué el suéter hasta acá? Era como el uniforme. Sí, era un uniforme. Ahí interpreta el simbolismo que tú Sí. El cuello de tortuga. Si estabas en París, además la boina. Sí. Ajá. Bueno, los dos artífices del movimiento existencialista, la señora Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. En su café preferido, ¿no? La Copol. Ajá. No. En el café que da la iglesia de Saint-Germain-des-Prés. Sí, Les Deux Magots. De Mago. Y también la Les Deux Copol. Magots. Ajá. Y la cupola era el otro. Ajá. Y bueno, esto son algunas de las manifestaciones de todo el mundo, ya un poquito avanzada, yo me voy a referir a ellos desde el principio, aquí ya protestando muy formalmente en contra de la Guerra Fría, sobre todo en contra del peligro nuclear. Había una enorme intranquilidad entre los jóvenes de esa generación, porque en cualquier momento el planeta podía ser borrado por entero con el peligro nuclear, con la escalada nuclear. Sí. O sea, los existencialistas pertenecen a la generación Beat. No. Son Primero antes, fueron los previos. existencialistas, Sí. inmediatamente después a ellos nació la generación Beat. Los existencialistas principalmente fue un movimiento que ocurrió en Francia. La generación Beat es Totalmente exclusivamente americana. estadounidense. ¿verdad? Americano. Totalmente de americanos. Sí, Sí. norteamericanos. Son 4. Hubo algunos beats. Otros, por llevamos hasta ejemplo, mujeres. en Mujeres México, poetas ¿no? también. Pero esencialmente es un movimiento norteamericano. ¿Sí? Los artífices, los que iniciaron el movimiento Beat, son William Burroughs, un nieto de un industrial, el que inventó la máquina de sumar, Burroughs, que tenía la ventaja de que como su familia era millonaria, él tenía un con una cantidad de dólares al mes y la pasaba porque le alcanzaba para su dosis diaria de morfina. Era un morfinómano, heroinómano, homosexual, gran escritor, prolífico, realmente un innovador de las letras norteamericanas. Allen Ginsberg, es un poeta, el más motivado socialmente
el de más impacto social. Él lideraba movimientos sociales de gran protesta. Él sí organizaba happenings en donde se leía poesía, pero sobre todo de corte político. Y Jacques Kerouac, que es un franco-canadiense que fue nombrado un poco, creo que injustamente, el rey de la generación beat. Y creo que injustamente en los dos sentidos del término, ya que él un poco, por un lado, abjuró de ser beat y por otro lado, en realidad no casaba del todo con los ideales de la generación beat, que eran ideales bastante contraculturales, bastante revolucionarios, bastante de izquierda. Kerouac para nada. Él venía de una familia franco-canadiense, católica, apostólica y romana, muy tradicionalista. ¿Qué se ha jugado fútbol? Jugador de fútbol en sus buenos tiempos. Aquí los tenemos a los tres: Kerouac, Ginsberg y Burroughs. Allen Ginsberg, digamos, explotó la bomba con un famoso poema que se llama Aullido. Este poema lo hizo inspirándose en Carl Solomon, con quien había compartido el manicomio. Ginsberg estaba en un hospital psiquiátrico y ahí se internó voluntariamente Solomon pidiendo que le hicieran una lobotomía. Claro, no, afortunadamente no se le hicieron, pero ahí estaba Solomon y le dieron terapia electroconvulsiva, y Allen Ginsberg es un testigo de las barbaridades que se hacían. Y la mamá de Allen Ginsberg estuvo internada mucho. Sí, la mamá de Allen Ginsberg era una mujer psicótica que se la pasaba el 95% del tiempo internada en hospitales psiquiátricos, en donde murió. Jacques Kerouac, que como les digo era un franco-canadiense. Los libros principales de Burroughs son Yonki, muy controvertido, porque nada menos que todo el libro es la vida de un adicto, cómo se pica, cómo se arponea, cómo se consigue la droga, etcétera, etcétera, etcétera. Otro de sus textos importantes es Queer. Tardó más de 20 años en poderlo publicar porque tiene que ver con su homosexualidad, una homosexualidad muy abierta, aunque de repente bateaba también por la heterosexualidad. Él estuvo casado con Joan Vollmer y en Orizaba 221, en la colonia Roma, vivía en un tiempo con su esposa, y una vez con otros dos gringos, estando absolutamente alcoholizados, su esposa lo retó. Y, a ver, tú que tanto presumes de las armas y que te gustan las armas, ¿a que no le atinas a este vaso de ginebra, de vodka que me voy a poner en la cabeza? Entonces se puso en la cabeza y Burroughs apuntó, aceptó la apuesta, apuntó con toda certeza, disparó y mató a Joan Vollmer de un certero disparo en la frente. ¿Y estuvo en Lecumberri? Estuvo en Lecumberri, pero por muy poco tiempo, sí, muy poco tiempo. Por la lana lo sacaron. Y lo arreglaron como se arreglaban y se siguen arreglando las cosas en nuestro país, con dinerito. Ella pues, Sí, ella era una suicida. No, bueno, se le notaría. Terrible, ¿no? La otra obra es El almuerzo desnudo. Que es la que los hizo bien famosos, fue de la que inicia. Esta fue una obra absolutamente revolucionaria. Revolucionaria es, a lo mejor voy a hacer una injusticia terrible con Joyce, pero es el equivalente norteamericano del Ulises, irlandés, ¿no? Una obra totalmente revolucionaria. Obviamente la censura trató de pararla a todo trapo, ¿no? Pero fue una obra magistral. Como les decía, Aullido de Ginsberg fue su obra de entrada, explosiva, absolutamente. Hubo
un evento en San Francisco, en una galería Six Gallery, se llama, en donde se presentaron 6 poetas, uno de ellos, Allen, y aquí recitó Aullido. Y fue un happening que, estrictamente hablando, inaugura el movimiento beat, ya como movimiento. También otra de las obras famosas es Kaddish, porque él estaba en un viaje a Alaska cuando muere su madre, no puede ir al Shive, era judío, no puede ir al Shive, entonces al regreso, después de un año, le hace este libro en honor y como duelo por la muerte de su muy psicótica madre, ¿no? Él no pudo estar ahí. También un chico homosexual, Peter Orlowski fue su amante durante muchísimo tiempo, pero Burroughs siempre estuvo enamorado de él, y él siempre estuvo enamorado de Kerouac, o sea, se las traían, digamos. Eran raros. Sí. No, y hay algo interesante de Allen Ginsberg, es que vivió en México en varios lugares, vivió en Chiapas y vivió en Chichén Itzá, y con la gente, se metía con la gente, ¿no? Se metía mucho a esta parte como de antropología, y un tiempo también estuvo en Australia, con tribus australianas, Allen Ginsberg. Y vino aquí al festival, lo que platicábamos otra vez, vino al Festival Internacional de Poesía, el primero que se hizo, que lo organizó Homero Arísquez, en Morelia, en el 80. Homero Arísquez. Sí, con el ecólogo también, poeta. Y venía Allen Ginsberg y con unos palitos así que traía de Australia, de tribus, y iba dando la marcación de las palabras y la sonoridad del poema, y recitando el poema. Siempre se interesó por esas cosas. Ahí Armando voy a interrumpir. Sí, siempre. No. Qué bueno que lo dices, porque no quiero que se me olvide. Los 3 fueron fans de México. Y vivieron en México los 3. Y vivieron en México. Burroughs, cuando el episodio con su mujer, vivía en México y vivió muchas otras temporadas en México. Kerouac vino 6 o 7 veces, y Ginsberg no solamente se estuvo en las ruinas, sino que pidió formar parte de los equipos arqueológicos en Chichén, en Palenque y en Tulum. Estuvo como un año cascareando por ahí en los sitios arqueológicos. Era un fan, tiene un montón de poemas sobre Yucatán, sobre las ruinas mayas, pero sobre Chiapas, en fin, eran realmente admiradores de México. Para Kerouac específicamente, México significaba lo más cercano al paraíso. Era el mundo primitivo, era el mundo lejos totalmente de los corsés que se usaban en la muy puritana sociedad norteamericana. Entonces era el ámbito de la libertad, México. Por eso vino tan seguido. Y decía que todo era simbólico. Además, el simbolismo era una cosa que lo atrapaba. Era el surrealismo total, y sigue siendo. Un amigo íntimo de Kerouac, con el que hizo el viaje relatado en la novela On the Road, en el camino, que es su principal obra, un amigo íntimo se llama Neal Cassidy. Un maníaco verdaderamente de campeonato. En la manía total, manejaba demencialmente, y Kerouac siempre iba con él en el coche con la esperanza de que se estrellaran, ¿no? Que Kerouac era un suicida. Lo deja con disentería aquí y se ve en Estados Unidos cuate. Neal Cassidy en un momento dado se viene a México en también sus viajes. Este viaje lo hizo solo, asistió a una boda en San Miguel de Allende, en donde abundó el tequila con bastante generosidad, y saliendo de ahí tuvo una congestión y quedó tirado a la orilla de las vías del tren, y así fue como sus días los terminó Neal Cassidy, gran amigo de Jacques Kerouac. Tú me dices por dónde me sigo. Por donde tú quieras. Juan, ¿cuál sería la diferencia entre el existencialismo y la generación beat? ¿Qué marcó la diferencia? Porque el existencialismo era contra toda esta situación de guerra, de posible guerra nuclear y demás. ¿Y la generación beat?
Los dos No, el revolucionarios. existencialismo era un movimiento más de corte filosófico, más de corte filosófico, en donde eran personas que privilegiaban, como su nombre lo indica, la existencia por encima de todo, el valor existencia, ¿sí? Entonces se cuestionaban todo lo que se había hecho porque habían acabado con 60 millones de existencias durante la Segunda Guerra Mundial. Era un movimiento sobre todo filosófico. Heidegger es uno de los existencialistas. El ser para la muerte es una frase de Heidegger que después se la han copiado por ahí, incluso Lacan, ¿no? El existencialista decía que el hombre está derrotado desde el principio. ¿Por qué? Porque desemboca siempre en la muerte. Entonces la vida no es ningún triunfo, siempre hay una derrota que desemboca en la muerte. Pero dada esa derrota que la sabemos de antemano, lo único que nos queda es la existencia. Eso decían los existencialistas. La generación Beat protesta contra la guerra, protesta contra la ideología capitalista, industrial, coquetea mucho, cosa que nunca hacen los existencialistas, con las filosofías orientales. Son los que empiezan a coquetear con budismo zen, etcétera, etcétera. Un miembro que se interesó por el movimiento Beat, no perteneció, pero se interesó, es el gran Suzuki. No sé si lo recuerden. Suzuki, junto con Eric Fromm, publicaron un libro que se llama Budismo y Psicoanálisis. Justamente muy, muy interesante el libro, ¿no? Pero entonces coquetearon mucho con las filosofías orientales y también incluyeron el consumo de drogas, ¿sí? Un consumo muy importante de alcohol y un consumo de drogas que comenzaron con los psicodislépticos, ¿sí? Es decir, peyote, ayahuasca, burro que se anduvo buscando, se fue al Ecuador a buscar en la selva amazona la ayahuasca. Sí, estamos hablando de los 60. 50 más o menos. 50. El inicio es en los 50. Entonces los psicodislépticos son drogas que ellos usan mucho, que es un movimiento que después lo abanderan principalmente la generación siguiente, que es la generación hippie. Los hippies agarran el LSD, el peyote, los hongos, etcétera, como bandera. Descubren sobre todo el LSD, ¿no? De Hoffman, que lo había descubierto allá en Suiza, y el Timothy Leary lo hace suyo, y hay un camión que hace un viaje por todos los Estados Unidos repartiendo LSD como si fueran dulces, literalmente, hasta que el gobierno de Estados Unidos lo prohibió. Pero entonces repartían LSD, pero a diestra y siniestra. Ese fue ya el movimiento ya más decantado hacia lo hippie. De todos modos, la desnudez, muy prototipa de los hippies, la empieza el movimiento Beat, ¿sí? Y algunas otras cosas la empiezan los Beat. Siguiendo la teoría de Juan, hay como dos diferencias en esto que dice, ¿no? El existencialismo totalmente acuñado en Francia y Europa tenía como un lema, ¿no? Que era: el hombre es una pasión inútil, ¿no? Era una frase de Sartre. Y Camus también decía: revélate, ¿no? Si no te gusta eso, pues mejor revélate. Y la propuesta que hace la generación Beat es de estilo de vida, no tanto de pensamiento ideológico, sino de estilo de vida. Si quieren, les leo algo que escribió el propio Kerouac de qué era la generación Beat, según él. Dice: oímos la palabra Beat en las esquinas de Times Square y en el Village, en Nueva York, y en los centros de otras ciudades en las noches de la América de la posguerra. Beat quería decir derrotado y marginado, pero a la vez colmado de una convicción muy intensa. Y aquí se va a acuñar otro término que ahora significa otra cosa, que son los hipsters. Había hipsters desde 1910, y ellos hacen eso de hipster, pero el hipster
No es el de ahora que es medio metrosexual y el chavo de la clase media alta, no. Mamilón. No, sí, mamador, como dicen. No, porque así lo dicen. Sí. Traes un chaleco bien mamador. Así hablan ellos. Entonces, no es ese estereotipo, sino que es el hipster que tenía que ver también algo que estaba muy marcado en esta generación beat, que era una pasión por el jazz, por la música de los negros, que también era marginada en esa época. De hecho, bueno, el trabajo de Juan hace un recorrido muy interesante. Sí, ya tomando directamente al señor Kerouac, aquí está también Gregory Corso, que fue una figura fundamental, un poeta, un gran poeta. Está acá. Chaparrito, hijo de una mujer italiana que lo dio a luz y se regresó a Italia dejándolo en un orfanatorio y bueno, tuvo una vida realmente muy trágica en cierto sentido, pero un gran poeta y fue uno de los puntales también del movimiento beat. Bueno, Kerouac, como les decía, es hijo de dos franco-canadienses, pero ya ellos dos nacidos en Estados Unidos, en Nueva Inglaterra. Son de la costa este. Kerouac nace en Lowell, que es una población de Massachusetts, bañada por un río que es el Merrimack. Lo menciono porque una de las experiencias más brutalmente traumáticas en la vida de Kerouac es un año que los hielos se derriten con una primavera muy caliente, se derriten todos los hielos del norte y entonces el Merrimack acabó con todo, no nomás con Lowell, sino con muchísimas poblaciones. Una inundación brutal. Este es Lowell. Este es el famoso Merrimack, que fue el que se desbordó. Lo importante, y me interesa mucho resaltar, Kerouac es el tercer hijo de Leo Alcide y de la señora mamá. Ya veremos qué clase de espécimen era. Trabajaba en una tienda de zapatos, la mamá de zapatos. Linotipista. El papá, linotipista, se dedicaba a la imprenta. Y bueno, él fue el tercer hijo. El primer hijo de esta familia se llamaba Gerard, la segunda hija Nin, y él fue el tercero. La circunstancia fue que el primer hijo tenía una fiebre reumática. En aquel tiempo la fiebre reumática no tenía cura, no había cirugía de corazón, no había nada de eso, y por lo tanto fue un niño enfermo que enfermó cada vez más y más hasta que murió. Gerard murió cuando tenía 9 años y Jack Kerouac tenía 4. Entre otras cosas, Kerouac estuvo deprivado porque Gerard consumía toda la libido, el interés, la preocupación, etcétera, etcétera, del papá y de la mamá, por una parte. Por otra parte, resultó que, dado que era un niño destinado a la muerte, se le comenzó a idealizar, yo diría a idolizar, ¿sí? En donde cuando murió, prácticamente murió como santo, ¿sí? Murió en olor de santidad. Era bueno, más bueno que el pan, digamos, ¿no? Esta es la visión que se tuvo siempre en su familia. Kerouac tuvo la fantasía de que su mamá siempre pensó que hubiera sido mejor que se muriera él y no Gerard. Porque Gerard era muy bueno. Y se lo dice. En una ocasión se lo dice. Tú pones el esbozo. Se dice que la mamá se lo llegó a restregar en la cara, de que mejor se hubiera muerto él y no el muy bueno de Gerard. Por razón se quería suicidar.
Bueno, este fue un evento que resultó obviamente determinante para Kerouac. Él estaba muy al pendiente de su hermano mayor, estaba también idealizado por Jacques Kerouac, y de él aprendió el amor a los animales, a no matar ni una hormiguita, el amor a los gatos, sí. Que hay muchas fotos de Kerouac con gatos, que adoraba a los gatos, y un evento traumático fue una vez que se le murió un gato a Kerouac. En fin, dentro de su biografía está relatado. Pero entonces, bueno, estas fueron las circunstancias, ¿no? Un tercer hijo que nace siempre bajo la sombra de un primer hijo idealizado, deificado literalmente en vida, y que se muere. Y él queda ahí como el tercer hijo, ¿no? Estudió obviamente en los mismos sitios que su hermano Gerard, y más o menos siguió los pasos, su primera comunión en la iglesia francesa de la localidad, etcétera, etcétera. Hay una característica que es relevante señalar, y es que estos franco-canadienses hablaban en la casa el joual. Joual es un dialecto quebecois, es un dialecto quebequense. O sea, si el quebequense es una distorsión del francés, el joual es una distorsión del quebequense, ¿no? Es el dialecto del dialecto. Pero bueno, era la lengua que se hablaba en casa, y en estricto sentido, Kerouac habló joual hasta los 6 años de edad, hasta que entró a la escuela. Claro, en estricto sentido, pues tenía amiguitos y obviamente con ellos se entendía en francés, pero es interesante porque su dedicación al inglés y a las letras inglesas, y su pasión por la lectura de las letras inglesas, que se desarrolló desde muy temprano en la pubertad temprana, que no estoy, en la temprana adolescencia. Ya déjame en paz. ¿Qué? Bueno, ¿quién habla? No, yo creo que sí fue un gran lector, voraz, ¿no? Desde la pubertad, sí, como dices tú. Y ahorita va diciendo con esto del Joal, cambia también su nombre. De sí. Jean, ahora ya es Jack. Era Jean, ajá. Un nombre francés. Pues, y cambia a John Jack, ¿no? John y Jack son como sinónimos en inglés. Entonces, bueno, esto determinó su gran afición por las letras inglesas, y su afición por la lectura, para aprender muy bien el inglés y su gramática, etc. Y bueno, a partir de aquí, él comenzó a hacer pequeños escritos desde muy joven, hasta la escuela secundaria, sí. Otra característica era que era un muchacho más o menos bien parecido, fortachón, de piernas muy ágiles, por lo cual fue campeón de carreras mucho tiempo. Y esto le permitió jugar fútbol americano, y siendo en los puestos de ala, poder ser estrella del colegial, del fútbol americano colegial. Y tener una beca en Colombia. Pero gracias a eso sacó una beca y se pudo ir a Nueva York a seguir una carrera de letras, gracias a una beca que consiguió por su capacidad deportiva. El problema es que se ingresó al equipo deportivo, y muy pronto, en uno de los juegos le reventaron la tibia de la pierna izquierda. Por lo tanto, quedó imposibilitado para jugar fútbol americano. No acusó nunca una cojera, pero ya no tenía la capacidad para eso. En Colombia comenzó la universidad, la carrera de letras, y simultáneamente conoce a una serie de amigos, entre otros Ginsberg, Burroughs, Neal Cassidy, Gregory Corso y otros muchos, y comienza a juntarse con esa palomilla. Gracias a eso
Él conoce el mundo del alcohol y se aficiona, como pocos, al alcohol. Conoce el mundo del jazz y es un absoluto fanático del jazz. En estricto sentido, su estilo literario deriva del jazz, de esta improvisación sobre la marcha del jazz. Él lo usa para escribir, improvisando sobre la escritura automática, la marcha, la escritura casi como una escritura automática, ¿sí? Y conoce las putas, conoce los burdeles y la prostitución, ¿sí? Alcohol, prostitución y el mundo del jazz. Y obviamente se sumerge en este mundo con todos sus cuatachos. En fin, hay una infinidad de aventuras en donde parte de ellas muy rápidamente. Uno de sus cuates andaba arrastrando a un admirador, un maestro admirador que todo el tiempo le estaba pidiendo favores y favores homosexuales. Y un día, después de una fiesta, este cuate se cansó y con una navaja de Boy Scout lo apuñaló y lo tiró al Hudson. Muy amigo Lucien Carr, muy amigo de Kerouac, fue con Kerouac y dijo, ¿qué hago? Aquí tengo... le ayudó a tirarlo por la alcantarilla, en fin. Total, fue a dar al tambo por cómplice, ¿no? El más sensato fue Burroughs. ¡Qué barbaridad! Fue Burroughs al que le fueron a decir, y dijeron, vete a tu casa, consigue el mejor abogado que tenga tu familia y después vas a la policía. Lo cual hizo y en 2 años salió de la cárcel. ¿Sí? Pero mientras tanto, Kerouac tuvo un episodio en donde tuvo que irse al tambo, y acusado de cómplice. Lo que pasa es que él no tenía dinero, ni su familia tenía dinero. Entonces tenía una novia, Eddie Parker, en aquel entonces. Eddie Parker era roommate de Joan Vollmer, la que después tuvo a bien retar a su señor marido Burroughs, a que no le disparaba sobre el vaso. A la Guillermo Tell. Bueno, Eddie Parker y Joan Vollmer vivían juntas en Nueva York. Era su novia, total. Los suegros dijeron, sí, como no le prestamos la lana, siempre y cuando se case con ella. Inventaron que estaba embarazada. Ah, sí, inventaron que estaba embarazada. Siempre y cuando se case con ella. Total, se casó con ella, consiguió la lana y gracias a eso pudo salir de la cárcel. Fue dando traspiés por aquí y por allá. Hizo 2 viajes en la marina mercante, uno a Groenlandia, en uno de los barcos, y otro en un barco que llevaba una bandera roja. Estamos hablando de años de la guerra. Estados Unidos todavía no entraba de la guerra, todavía no entraba, pero el Atlántico estaba atascado de submarinos alemanes que hundían cualquier barco colaboracionista, aunque no fuera enemigo. Este barquito tenía la bandera roja porque llevaba minas y dinamita a Liverpool, Inglaterra, para los ingleses que sí estaban en guerra. De milagro no lo hundieron, fue y regresó en el mismo barco, y en la siguiente salida del barco, ¡pum!, lo hundieron los submarinos alemanes. Afortunadamente ya no iba él. Pero es importante consignar esto, porque a Kerouac no le importaba en absoluto el brutal peligro que representaba haberse ido en este barco. Nadie se quería ir en él, porque obviamente era un riesgo de morir dinamitados por un torpedo alemán. Bueno, con esto estoy adelantándome a que el alcohol, ¿sí?, el manejar demencialmente por todo el territorio de los Estados Unidos, gracias